Hola, mi nombre es Pedro y voy a presentar mi laboratorio experimental hecho a partir de lo aprendido en física. Se trata de mejorar la velocidad de entrada de mezcla de combustible en un motor de combustión interna. Cuanto mayor sea la velocidad de la mezcla, el motor va a ser abastecido de mayor masa de combustible, porque el tiempo en el que el motor está demandando la mezcla es el mismo. Al hacerlo con mayor velocidad, resulta un mejor llenado y un supuesto aumento en la potencia del motor. Para eso, diseñé una brida para colocar el carburador respetando ciertas ecuaciones de física. Ahí hice unos esquemas ilustrativos. Esto de acá sería una tapa de cilindros de, en este caso, un Fiat 600, que es con el auto que estoy experimentando, vista desde arriba. Este sería el conducto de admisión central, que sería la parte que yo voy a modificar. Estos serían los cilindros. Y estos serían los ramales que comunican el conducto central de admisión con sus cilindros. Bueno, el auto tenía puesto un carburador de 30 milímetros y ahora lo que voy a hacer es poner uno de 32. Para hacerlo tengo dos opciones. Esta sería la tapa de cilindro vista de costado. Estos son los conductos de admisión y acá arriba va el carburador. Yo tengo dos opciones. Fabricar esta brida o esta brida. Esta de acá sería desbastando la brida original del auto a 32 milímetros, o sea el mismo diámetro arriba y el mismo diámetro abajo, y manteniendo la misma altura. Y esta brida tiene 32 milímetros arriba y 30 milímetros abajo. Aparte de ser cónica, porque es una brida cónica, tiene una mayor altura. Ahora les voy a mostrar una foto de la brida colocada en el auto. Esta sería la brida original del auto. Esta sería la brida que fabriqué, que es la cónica. Este sería el carburador. Si yo hubiese puesto el carburador en esta parte de acá, con la brida cilíndrica, además de ser cilíndrica, lo que modificaría sería que tiene una menor altura. Ahora voy a explicar por qué usé la brida de forma cónica y alargada en vez de usar la brida cilíndrica y corta. Antes voy a hacer ciertas consideraciones. El motor de combustión interna inflama combustible en una explosión, transformando la parte útil de la energía en energía mecánica rotacional. Para una combustión óptima se necesita una relación de combustible de 14.7 partes de aire y una parte de nafta. Como en comparación al volumen de aire el de nafta es mucho menor, la mezcla se comporta como si solo fuera aire. También voy a considerar el aire como un fluido ideal, ya que en esta experiencia no genera diferencias apreciables en cuanto al cálculo. Por último, el fluido de la mezcla se aproxima a un fluido laminar, más aún cuando se acerca al centro del conducto. Bueno, acá lo que hice es una comparación utilizando la ecuación de continuidad y también Bernoulli de la brida cilíndrica con la brida cónica. Bueno, ahí se ve que la brida cilíndrica tiene una velocidad V1 de entrada y una velocidad de V2 de salida, ¿no? Como el área 1 es igual al área 2, según la ecuación de continuidad, tengo en las velocidades la misma de entrada que de salida. Y según Bernoulli, lo que hice fue dejar expresada la velocidad 2, o sea la velocidad de salida, en función solamente de la altura, porque el resto de los parámetros se mantienen iguales en comparación a la brida que diseñé yo. Bueno, ahora hice el mismo estudio, pero para la brida alargada. Esta sería la brida original en 30 milímetros cilíndrica más, en 30 milímetros cilíndrica más la brida de 32 milímetros cónica, con cierta altura, que hice 85 milímetros. Bueno, según la ecuación de continuidad, al tener áreas diferentes, ahí hice el cálculo, la velocidad de salida es 1.14 veces la velocidad de entrada. Es decir que respecto a la otra brida, tenemos ya un aumento de la velocidad según la ecuación de continuidad. Y bueno, después, según Bernoulli, hice el mismo estudio, o sea, dejar la velocidad 2 expresada en términos de, o sea, variando respecto a la altura, y dice que la densidad del aire por la gravedad por 0.12 metros, ese sería el término de la brida que fabriqué yo, versus el término de la otra brida, que sería la gravedad por la densidad por 0.035 metros. Eso nos daría una diferencia también positiva en cuanto a la velocidad para la brida esta.
Así que por eso es que voy a usar esa. Si bien faltan datos como para poder hacer un estudio completo, lo que yo logré probar acá es que usando la brida esa generé supuestamente una mejora en cuanto a la potencia del motor. En realidad, para verificar si esto es verdadero, lo que habría que hacer es poner el motor en un banco de pruebas en donde se pueden medir realmente los parámetros de una forma práctica y comprobar las dos bridas. Por último, voy a explicar más o menos cómo fue el armado de la brida. Lo hice con tres partes. La parte cilíndrica del medio y dos tapas arriba y abajo. Bueno, el armado lo hice con el concepto de dilatación de área. Lo que hice fue dejar la parte de adentro, esta parte de acá, en el apoyo 5 centésimos de milímetro más grande que esta parte de acá. Es decir, que con la mano no entra. Y lo mismo hice acá en la parte de abajo. Entonces después calenté las dos tapas con la hornalla. O sea, calenté una con la hornalla, la coloqué sobre esta parte de acá. Y una vez que llegan a la temperatura de equilibrio, quedan empotradas una sobre otra y ya no se salen. Lo mismo hice con la parte de abajo. Y después lo que hice fue atravesar unos tornillos de fijación por el tema de que es una pieza que vibra bastante y por un tema de seguridad. Bueno, eso es todo.